Buenos días. Ahora vamos a resolver un ejercicio un poco más difícil respecto a este capítulo de aplicaciones lineales. Este ejercicio dice, dada una base de R2, determinar la transformación lineal de R2 en R3 que cumple con que al evaluarla en el primer vector de la base me arroja el vector 2, 2, 0 y al evaluarla en el segundo vector de la base me arroja el vector 4, 0, menos 2. Durante el capítulo trabajamos esta idea de poder determinar una transformación lineal a partir de sus imágenes en una base. Por lo tanto, en teoría, podemos hacerlo, pero veamos cómo lo hacemos en este caso. Entonces, nos damos un vector arbitrario x e y donde tenemos que evaluar la función. Para poder hacerlo vamos a ocupar la linealidad, por lo tanto, como lo que conocemos es la función evaluada en los vectores 1, 1 y 1 menos 1, entonces tenemos que tratar de escribir el vector xy como combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, vamos a escribir xy igual a alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Igual que antes, esto se resuelve mediante un sistema de ecuaciones donde alfa y beta son las incógnitas. Y lo podemos resolver con cualquier método. Al resolverlo obtenemos que alfa tiene que ser x más y medio y beta tiene que ser x menos y medio. Por lo tanto, x, y lo expresamos como x más y medio por el vector 1, 1 más x menos y medio por el vector 1 menos 1. Entonces, la transformación lineal evaluada en el vector x, y va a ser igual a la transformación lineal evaluada en esta expresión. Y como es lineal, los escalares salen hacia afuera, la función entra acá sumando y puedo simplemente tener estos escalares ponderando a la imagen del vector en los elementos de la base. Reemplazo la imagen del vector y los elementos de la base, que era justamente uno de los datos conocidos del problema. Entonces reemplazo esos valores y obtengo entonces una combinación lineal de esas imágenes, la cual la puedo trabajar y entrarla al vector y hacer la aritmética y finalmente entonces llego a expresar t como esta expresión algebraica que está ahí. Y ahí concluye el ejercicio. Obtuve una fórmula para t de x, y. Ahora me gustaría profundizar un poco más, porque, bueno, a partir de esta expresión ustedes podrán calcular la matriz asociada a la transformación t, no es muy difícil. Pero quisiera mirar esto desde otra manera, utilizando sobre todo la metodología expresada en la demostración del último teorema, que es el teorema que expresa que siempre que yo tenga una transformación dada en una base, entonces voy a poder conocer la transformación en todo el espacio. Entonces, veamos, el teorema dice que lo primero que hay que hacer es poner una matriz que tenga a los vectores de la base como columna y concebir otra matriz que tenga a la imagen de estos vectores como columna. Si recordamos el ejercicio anterior, los vectores que aparecen en el apunte, los vectores de la base al estar como columna en esta matriz, resulta que se da que la inversa de esta matriz es la matriz asociada a la función coordenada, que a cada vector me asocia las coordenadas del vector. Es decir, justamente lo que habíamos hecho antes de calcular este alfa y beta resolviendo el sistema lineal, pues esa matriz, la inversa de b, me lo debería dar. Bueno, pero eso era un paréntesis. El teorema afirma y demuestra que la matriz asociada a t va a ser la multiplicación de la matriz C por la inversa de B. Entonces debemos calcular la inversa de B. Y lo hacemos. Entonces, para eso, como siempre, ponemos B en el lado izquierdo y la matriz identidad en el lado derecho y comenzamos a escalonar primero hacia abajo, luego hacia arriba y luego dividimos por los valores de la diagonal para que quede una matriz identidad en el lado izquierdo.
Entonces finalmente tenemos en el lado izquierdo la identidad y en el lado derecho otra matriz que es la matriz inversa de B, es decir, B a la menos 1. Si nos fijamos, estos valores 1 medio son justamente los coeficientes que acompañan a X e Y cuando yo los transformo en las coordenadas de X y respecto a esa base. Así que es exactamente lo que está descrito en el apunte. Ahora, terminemos el ejercicio. La matriz asociada entonces es la multiplicación de la matriz C por la inversa de B. Cuando hago este proceso de multiplicación, lo que obtengo es esta matriz que justamente era la matriz que ya habíamos calculado. ¿Les gustó? Gracias.